KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 11 de enero, un día en el que, debemos empezar pues con ese sentido pésame a toda la familia periodística, porque este fin de semana falleció don Ramón Jiménez Vélez, el primer director de noticias de RPC Televisión. Por 20 años, pues laboró, fui compañero de trabajo aquí en KW Continente, en la Estrella de Panamá, en Mundo Gráfico, en La Exitosa, en Radio Ancon, en RCM. Así que hoy, pues el periodismo nacional de luto por ese gran maestro y profesor en la Universidad de Santa María la Antigua. Un fin de semana también donde el Ministerio de Educación ha decidido que las clases en el 2021, en ese primer trimestre, será virtual. Así que atención, padres de familia, porque esto seguirá un tiempo más. Atención, porque vieron esa imagen de la buena noticia del día. Bueno, así estuvo costa abajo, costa arriba de Colón, principalmente Nombre de Dios. Cerca de 70 viviendas afectadas y un frente frío que tomará un par de días de separarse. ¿Qué ha pasado? Ayer el doctor Jafet Cárdenas, y tomo esta estadística, tuvimos 32.000 casos activos de coronavirus en noviembre. Eso saltó a 80.000 casos en diciembre. Nosotros hasta el 10 de enero, o sea, hasta ayer, tenemos los 32.000 casos que tuvimos en los 30 días de noviembre, los tenemos en los primeros 10 días de enero. Eso está reflejando lo serio que está la situación. Igual la descripción realmente de la morgue del Nicolás Solano. Panamá Oeste está desbordado en sus tanatorios. Atención, porque sigue la tormenta que tiene España bajo cero, sobre todo el centro y el noroeste de España, donde la temperatura mínima llegó a 35 grados bajo cero. Una cosa totalmente, a los que hemos vivido en España, pues hemos tenido inviernos fríos, pero no tanto. Bueno, ¿qué hará Nancy Pelosi hoy en ese juicio político a Donald Trump, que ha prometido? La enmienda número 25, ojo con esto. Y la hípica hoy, pues, va a encontrarse con una de las fechas, porque el gran látigo Dilio Long tiene un mes de estar desaparecido. Hoy deben, pues, exhumar o estar en la morgue y hacer la prueba de ADN a esa persona que está desde hace más de un mes en la morgue, y pues piensan que puede ser esta gloria de la hípica nacional. Don José Blandón Castillo conmigo. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a todas nuestras audiencias que nos siguen en Radio KW Continente y en Canal 21 Next TV. Oiga, mire la semana que arranca. ¿Y cómo? ¿Y cómo arranca? Que tantas cosas que están ocurriendo, tanto en nuestro país como en el mundo. Permítame, mientras usted se toma su cafecito, viene manejando, tranquilo, que el tráfico no va a estar tan pesado. Acuérdense que hay cuarentena y hay... Recuerden, hay restricciones hoy de género, mujeres. Sí, hay restricciones y esas restricciones bajan el tráfico, así que usted tranquilo. Nosotros lo vamos a informar, lo vamos a entretener con las cosas que le vamos a contar para que usted tenga información de la mejor información que está en el mundo. No fake news. No fake news. Nuestro interés es que usted tenga elementos para pensar. No importa que piense diferente a nosotros. Lo importante es que piense. No hay nada más poderoso que un ciudadano que piense. Nada más poderoso. Oiga, lo primero, mis condolencias a don Wilfrid Jiménez, hermano de don Ramón. De Ramón. Alfredito. Mire qué dúo, ¿ah? Hijo de un periodista también. Sí, Padre Ramón Jiménez, quien bregó con él, no solamente como periodista, sino porque además él, aparte de ser periodista, también tenía una gran formación política. Y tenía muchos accesos a informaciones, y era agradable discutir con él. Aunque uno tuviera diferencias con él, era agradable conversar con él. A los hombres así no se les olvida. Sí, en sus perfecciones e imperfecciones, que aquí todo el mundo, nadie es perfecto, ¿no? El que te libre de pecado, que tire la primera piedra. Algunas cosas importantes, y voy a comenzar para que usted se vaya entonando, porque le vamos a dar un análisis internacional. Le doy la última. Ayer domingo se hizo una encuesta por la cadena ABC de los Estados Unidos y la empresa Ipsos sobre la situación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Y recuerde que hoy, 9, le quedan exactamente 10 días, tomando Hoy 11. Sí. tomando lo que queda de porque faltan 18 horas, vamos a darle como día, le quedarían 10 días, porque al mediodía del día 20 cesa el mandato presidencial de Donald Trump. Y va a cesar porque ya todo el proceso está terminado. Bien, la encuesta que se publica el domingo, fíjense los datos que da, 57% de los norteamericanos, Fernando, dicen que el presidente Trump debe salir ya, debe ser cesado de sus funciones ya, mientras 43% de los encuestados dice que no, pero de ese 43%, la mitad dice que el presidente Trump se equivocó en el manejo de la crisis el pasado miércoles y que cometió un grave error. Del 56% que considera que el presidente debe ser sacado de sus puestos, casi todos los demócratas que fueron encuestados, 90%, dijeron que debía ser sacado. Pero la cifra más importante es que 17% de republicanos piensan que también debe ser sacado. Y 57% de la muestra que eran independientes dicen que él debe salir. De manera que hay una corriente en contra del presidente, de acuerdo a la última encuesta que se formó ayer y que se hizo público ayer. Esto es un dato porque esto va a explicar más adelante la estrategia demócrata. Ahora se la voy a explicar. Otro dato importante, el presidente electo, Biden, ha designado a William Burns como director de la Agencia Central de Inteligencia. Para los que quieren rápidamente decir, bueno, a lo mejor este es un diplomático, pero no es cualquier diplomático. Tiene 63 años, él era de una escuelita por ahí de Oxford. Es un diplomático de más de 36 años de experiencia, pero no una experiencia diplomática de segunda, no. Él fue su secretario de Estado, conoce el Mediano Oriente, fue embajador de Estados Unidos en Rusia, nada más y nada menos. Conoce bien China, conoce el mundo. Es el nuevo director propuesto de la Agencia Central de Inteligencia por el señor Biden. También Mike Pence, una de las estrellas de esta coyuntura, de esta que yo llamo gran viraje de la historia que arranca en el mundo, y los Estados Unidos es parte de estos grandes cambios. Mike Pence anuncia que él sí asistirá a la ceremonia de inauguración de Biden, que será el día 20 al mediodía, y él sí va a asistir, igual que otros senadores republicanos que han sido invitados. Trump dijo que él no va. Hay una información de que Trump va a viajar de la Casa Blanca, esta es información que está en los medios internacionales, particularmente en Londres, va a viajar de allí a Mar del Lago, y hay una reserva de un avión militar norteamericano que saldría de Mar del Lago, la residencia personal del señor Trump, hacia Londres. Creo que es en Escocia, donde él tiene una villa y estará allí. Hay, según la información de Londres, pedidos del señor Trump de que ese avión, el partido de gobierno de los Estados Unidos, recuerda que él va a salir en calidad de expresidente de los Estados Unidos. Bueno, de que lleva el título de presidente. El presidente de Estados Unidos no se le llama expresidente, se le sigue llamando presidente todo el resto de su vida. Estas cosas están pasando, así como, digamos, un abreboca para que usted mire lo que le vamos a explicar ahora más ahorita, pero hablemos un poquito de COVID mundial, para que usted pueda hacer, digamos, medir la temperatura. Una cosa que le quiero decir era que hablaba de medir la temperatura. Hay una confusión con la gente que dice, bueno, si estaban hablando de cambio climático, bueno, ahora España está súper fría. En los Pirineos había menos 34 grados centígrados. Eso es más frío que el frío. Eso es más frío que el frío. Es que después de 15 grados ya todo menos es igual. 34 centígrados sin el factor de viento. No se debe confundir el estado del tiempo de un momento determinado con el clima. Son dos cosas totalmente diferentes. Lo que está produciendo el cambio climático es precisamente estos comportamientos extremos, que por un lado súper frío y de pronto súper caliente, o súper temporadas de huracanes o de tifones, como usted quiera llamarlos, cambios bruscos en el tiempo, en el estado del tiempo, cambios climáticos que se están produciendo por calentamiento, los polos se están deliendo,
y además un aumento de la temperatura. O sea, no confunda una cosa con la otra. No haga como Trump. Sí. Estaba cuando hubo la tormenta y dice, ¿dónde está el cambio climático aquí? Bueno, eso demuestra que usted no está siguiendo No entiende. la ciencia. Entonces, si no lo entiende, busque y escriba cambio y entienda la diferencia entre cambio climático y estado del tiempo. Son dos cosas diferentes. Bien, vamos a ver el COVID, Fernando, y nos ayudas con las cifras globales. El COVID a nivel mundial. 90.933.699 casos totales. Mire la velocidad de expansión del virus. 1.955.322 casos de fallecidos. 23.817.918 casos, vacunados en el mundo. 25.706.523 casos activos. 2.15% de tasa de letalidad. Le doy algunas cifras para que usted se maneje con ellas también. Fíjese que Brasil, aquí de cerca de nosotros, ya sobrepasó los 8 millones y los 200.000 muertos. Brasil. En nuestro continente, Colombia, 1.770.000 positivos y 45.700 muertos. Estoy hablando en términos... 46.114 fallecidos y 1.786.000. Y Argentina también está por 1.700.000 y algo con... Argentina pues amanece con 1.722.217 casos, México, 44.495 fallecidos. México con 1.524.000 y 133.000 muertos, más en promedio. 143.207. Mire, mientras en Rusia sobrepasa los 3.4 millones, pero hay dos cifras que le quiero dar. La de Alemania, que ya sobrepasó los 41.000 muertos, y la de Reino Unido, que ya pasó los 81.000, cerca de los 81.000 muertos. Entonces, tanto en Alemania como en Inglaterra, la situación se ha declarado fuera de control. Y hay 67.000 en hay Italia, medidas, en Francia 78.755. hay medidas extremas que se están tomando en el mundo. Los casos se van a una velocidad. Si usted se va a los Estados Unidos, Fernando, si usted tiene la cifra de los Estados Unidos ahí, sí. Los Estados Unidos es el país de mayor contaminación y de mayor muerte. Los Estados Unidos hoy amanece con 22.917.000. Está a punto, hoy termina pasando los 23 millones. 282 casos, 383.275 fallecidos. Y observe, 9.045.688 casos activos. Ayer solamente 233.051 nuevos casos y 2.090 fallecidos. y recuerde lo siguiente, en lo que va de enero, el comportamiento de virus en los Estados Unidos está dentro del marco de las previsiones que se están haciendo. Y si usted compara los primeros 10 días de enero con los primeros 10 días de diciembre en los Estados Unidos, está pasando lo mismo que está pasando en Panamá. Sí. Si usted mira las cifras de los Estados Unidos, son aterradoras. Y el presidente de los Estados Unidos, Trump, tiene planeado mañana ir a ver el muro. Después yo le cuento de ese muro cuánto realmente hizo, que no es gran cosa. Menos de 140 kilómetros. No, menos. Menos. Lo que él construyó de verdad, bueno, lo demás son reconstrucciones, pero lo que se construyó de verdad, entonces él va a ver el muro porque no quiere hablar del COVID. ¿Se acuerda que él le dijo a la gente que eso pasaba por ahí? Que eso no había que darle vuelta. Bien, mientras eso está ocurriendo, déjeme darle algunas noticias políticas de impacto global. Fíjese lo que está pasando en Irak. Recuerde Irak. Irak es un país donde hay tropas norteamericanas. Bueno, un juez de Irak emitió una orden de detención contra Donald Trump por el asesinato del general Soleimani en territorio iraquí. Igual había hecho Irán. El gobierno de Irán emitió una orden de detención sobre 47 funcionarios norteamericanos, incluyendo a Donald Trump. Esto que Irán muestra su capacidad militar con unos túneles con cohetes intercontinentales que tienen a sus aliados, a sus países cercanos, cerrados. Árabes en pelea con Irán. Igual que hace Kim Jong-un. ¿Se acuerda que se declaró, Fernando, como que él estaba mal, que eso estaba mal? Bueno, ayer salió a decir que él tiene armas nucleares y que tenía en medio alcance a... Esta es la historia de estos locos. Sí. Que un día dicen una cosa, otro día otra, y al día siguiente es todo lo contrario de las dos cosas que dijeron anteriormente. Esto es lo que está pasando en el mundo, la situación en África,
entre golpes, etcétera, la situación de nuestro continente, observe lo siguiente. En Ecuador hay tal nivel de fragmentación de la sociedad que hay que cerca de 18 candidatos presidenciales. Observe, el día sábado y domingo había que hacer debate. Tuvieron que dividirlo en grupos de 9. 2 horas y 3 horas por cada. ¿Quién puede entender lo que está pasando ahí? Ese es el nivel de fragmentación. ¿Qué es lo que está pasando en de Chile? Lo que está también? pasando en Chile es exactamente, pero en otro sentido. Sí, en otro sentido. Porque en Chile, acá en Ecuador hay una elección presidencial. El candidato de la oposición más importante, Araúz, no fue porque no fue. Porque además, ¿qué hace usted ahí entre 18? ¿Quién le puede ir? ¿Quién le va a prestar atención a lo que usted dice? El problema es el desgaste estructural que está ocurriendo en Ecuador. En Perú, busca usted un dirigente. No, no hay. Esa es la crisis política que está viviendo nuestra región, que se va a profundizar tanto en Argentina, igual, como en Brasil, como en Ecuador. Ya el presidente Bolsonaro ahora está pidiendo urgentemente millones de vacunas de la India. ¿Se da cuenta cómo es él, no? Un día dice una cosa, mañana dice otra. Ese es el problema que genera la incertidumbre, genera riesgo. Cuando hay alta incertidumbre y hay alto riesgo, no hay inversión. Y esto genera desempleo. Y eso lo generan los que están los outsiders, ¿no? Los llamados, los que vienen de afuera, los iluminados, ¿no? Que vienen a dañar los países. Hablemos un poco del tema en los Estados Unidos. Twitter. Hoy día va a ser un día bien complejo en los Estados Unidos. Le cuento. Frente a la situación que hay en el Partido Republicano, donde una parte importante de lo que es el establishment republicano repudia lo que hizo Trump el miércoles, y con las investigaciones que están surgiendo en los Estados Unidos, al descubrirse que senadores estatales como el de Virginia Occidental, ¿no? Participó y se sentía orgulloso de haber penetrado violentamente al Senado. Él renunció y estaba en juiciamiento federal. El que entró a la oficina de la señora Nancy Pelosi, que se llevó el atril y que además de eso puso los pies en una, para los norteamericanos, ese es el símbolo, un símbolo del poder, de la estabilidad. Bueno, todas estas investigaciones han puesto al senador Cruz, que fue uno de Texas. El Houston Chronicle, uno de los principales periódicos de Texas, dijo que era una vergüenza que el gran estado de Texas tenga al señor Ted Cruz como senador y le está pidiendo que renuncie. Wow. Entonces Ted Cruz dice, bueno, pero es que yo estaba en contra de Trump desde el principio. Que estaba empujando el golpe del miércoles. Porque él fue uno que fue hasta el final en esto. Ahora dice que no. Y en Missouri, al joven senador le ha caído la teja encima. Pero esta situación se va a complicar hoy. Y escuche lo que le digo. Nancy Pelosi ayer le mandó una carta a sus copartidarios de la Cámara de Representantes y ellos van a proceder en 2 medidas. Van a producir en la mañana, el mediodía de hoy, una resolución en la que le solicitan al vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, que haga uso de la enmienda 25 en su sección 4 para separar a Trump por incapacidad. Y le dan 24 horas para eso. Si eso no se produce, a más tardar el miércoles estarán presentando un juicio político contra el presidente de los Estados Unidos. Y ese juicio político lo que va a llevar, si es que no se hace la primera medida, es una discusión de las últimas semanas. La idea demócrata es llevar el debate para, sin duda alguna, políticamente acorralar al presidente. Y Trump. Y la idea de ellos, fundamentalmente, es que se presente el indictment al Senado, se le comunique que está en el indictment, va a ser aprobado porque en la Cámara de Representantes solo se necesita una mayoría simple. En el Senado, el juicio político requiere de 2 tercios. 2 tercios. En el Senado, la Cámara lo llevará, ¿sabe cuándo? Tienen planeado llevarlo 90 a 100 días después de que
que Biden ha estado en el poder. ¿Y cuál es la intención política? Conseguir votos republicanos para tener 67, condenar a Trump y sacarlo de la vida política de los Estados Unidos. Esa es la intención de esto. Y los republicanos que ven en Trump una amenaza para sus futuras aspiraciones, muchos de ellos estarían dispuestos a sumarse a esto. Una vez que el zorro esté fuera del control del gallinero, Trump va a saber lo que es la soledad. Créanmelo, ya están saliendo. Pero ¿esto supera la crisis de los Estados Unidos? No. Recuerde lo siguiente, igual que nosotros, el presidente electo Biden se enfrenta a crisis simultáneas. Él se enfrenta al COVID-19 en pleno desarrollo, que Trump ha ignorado y que manejó pésimamente, y la que lo llevó a la derrota. Esta crisis le hereda a él en medio de un país completamente dividido y atomizado, con gobernadores que han perdido capacidad de mando al no entender la crisis y dar ideas contrarias al manejo de la crisis. Él debe manejar esto en los próximos días. Creo que va a mejorar sustancialmente el manejo de las vacunas, porque va a incorporar al país a ese debate, cosas que debemos hacer nosotros aquí también. Claro. Y dos, tiene que emprender simultáneamente a eso un paquete de medidas dirigidas a estimular la economía y generar empleo, que eso es más difícil. Y más difícil, Fernando, de hacerlo en el corto plazo, ¿no? Porque hay un problema serio. Mire la similitud que hay con nosotros. Pero además de eso, va a tener que enfrentar a los grupos radicalizados y armados. De los dos partidos. De los dos partidos. Y, bueno, en realidad, los grupos armados de terrorismo de los Estados Unidos están en los grupos radicales blancos de los Estados Unidos. Créalo. Porque los grupos norteamericanos negros no son grupos armados, como están estos con su consigna, QAnon, qué sé yo, como lo hicieron en el asalto al Congreso de los Estados Unidos. Observe que participaron pocos negros. Sí. Observe. Entonces, enfrenta el presidente, además de eso, una crisis mundial que debe resolver rápidamente. Es cómo incorporar a los Estados Unidos al poder de decisión global. Le va a ser más fácil entenderse con Europa. A Biden le va a ser más fácil entenderse con la señora Merkel, con Johnson, con Emmanuel Macron, con la dirigencia italiana, con la dirigencia portuguesa, con la dirigencia de los países europeos y con sus aliados de Asia. Encontrará un terreno minado. Ayer, por ejemplo, el señor secretario de Estado, viernes, anunciaba que quedaban eliminadas todas las restricciones de los funcionarios norteamericanos para hablar con funcionarios de Taiwán, en una abierta provocación hacia China. Le está dejando el camino minado. Usted se fija que el señor secretario de Estado, Pompeo, no ha dicho ni esta boca mía de lo que pasó el miércoles. Para que usted vea lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Estados Unidos está en un proceso interesante. Hay que prestarle atención a lo que ocurre ahí, porque esa es una nación con un gran poder, con una gran influencia, y va a salir rápidamente de todo esto. Créanme, yo tengo una confianza en la capacidad de los Estados Unidos de abordar esta. Lo que no creo es que va a ser tan rápido como a nosotros nos gustaría. Porque entre más rápido salga los Estados Unidos de esta crisis, que es nuestro aliado principal, nuestro principal usuario del canal, nuestro principal socio comercial, mejor para nosotros. Pero simultáneo a lo que está ocurriendo, se está generando una crisis en América del Sur que va a romper las estructuras políticas de ese país, que va a producir un éxodo de capitales y de personas. Y nosotros tenemos que tener una política exterior frente al manejo de este mundo complejo. No es decidir por decidir, no, tenemos que sentarnos, nuestros mejores cerebros, a definir por dónde vamos. A manejar la pandemia, aprender de los errores, no a aplicar mecánicamente. Porque yo veo gente que dice, bueno, en Suecia están haciendo otra cosa. Recuerde que Suecia es una cosa, América Latina otra. El desarrollo social de uno es incompatible con el otro, ¿no? Estamos en diferentes. No compare peras con manzanas. Aprenda lo que está ocurriendo allá. El mundo en general se enfrenta a una nueva ola de COVID. Y eso va a afectar la economía. Y eso nos va a afectar a nosotros. Ahora cuando le presentemos a la vuelta las gráficas de Panamá, usted se va a dar cuenta que no estamos en buenas condiciones. Hemos empeorado.
Ahora les presento las gráficas y vamos a hablar sobre cuál sería el camino político para enfrentar todo esto que estamos viviendo. La soledad del gobierno o la integración de grupos para empujar juntos una carreta extremadamente pesada, como lo es un país como está el mundo, con problemas de salud, con una crisis sanitaria, con una crisis económica, con una crisis social y con una crisis de credibilidad en el sistema. A la vuelta, vamos a hablar de todo eso. Así es.